Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una alegría volver a saludarlos, aunque sea a la distancia y por este medio. Sé que están en su día de retiro, eh, probablemente algunos juntos, otros individualmente haciéndolo en algún lugar a solas con Jesús también. En continuación con lo que habíamos intentado caminar en el retiro anual que tuvimos en el primer cuatrimestre, me invitaban también a hacer alguna propuesta en 2 días. Y se me ocurría en este tiempo que el retiro de hoy pudiéramos dedicarlo al tema de un aspecto también de los pasos de Jesús, como hemos estado viendo en los días de retiro allí en San Francisco, que es la misericordia, concretamente la misericordia y el perdón de Dios como una mirada de Dios sobre nosotros. Para la próxima vez, dentro de algunas semanas, meditar un poco en torno al tema de la oración del sacerdote. Entrando un poco entonces en la cuestión de la meditación para este día y esta propuesta, en el tema de la misericordia como mirada de Dios sobre nosotros, quisiera que dividiéramos el momento justamente en dos partes. Por un lado, la misericordia, que es lo que entendemos por la misericordia de Jesús, algo que seguramente algunos tienen muy presente del año de la misericordia, que lo trabajamos mucho a raíz de la propuesta del Papa Francisco. Y por otro lado, concretamente el tema del perdón como una de las manifestaciones también de la misericordia. La misericordia básicamente la podemos entender como una atención de Dios sobre nosotros, una atención que Dios tiene sobre nosotros. Hace unas semanas meditábamos el domingo sobre la parábola del buen samaritano y Jesús le preguntaba a quien lo interrogaba: ¿quién de estos tres te parece que se ha comportado como un prójimo? Y la respuesta es el que tuvo compasión, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dice: bueno, anda y hace lo mismo. ¿De dónde surge esa misericordia? Básicamente surge de la observación, del ver la necesidad del otro y acudir a ella. Pero surge de un primer ver. De hecho, cuando se habla de la misericordia de Dios en la Biblia, en distintas ocasiones, se la menciona así, que surge del ver. Recordemos, por ejemplo, el famoso Éxodo 3:9, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Y la misericordia surge de ese corazón dispuesto a salvarlo, a salvar a los oprimidos. De aquí que la fe incluso la podríamos entender no solo como una virtud o una dimensión de nuestra vida por la que nos entregamos a un conocimiento de Dios, sino a una certeza de ser vistos por Dios. La fe como certeza de ser vistos y alcanzados por la mirada de Dios. Es esa certeza la fe. No solo que Dios existe, de que Dios es, sino de que Dios me mira. El Salmo 138-139, lo recordamos todos seguramente, es un canto a esta mirada escrutadora de Dios, ¿no? El salmista dice esto de que ¿a dónde podrá irse? ¿A dónde puede escaparse? No hay rincón de la tierra, no hay lugar del cosmos en donde no lo alcance la mirada escrutadora de Dios. Pero ¿cómo es esa mirada? ¿Cómo es la mirada que Dios tiene sobre nosotros? Hay una frase famosa que está en el Escorial, en la entrada de una de sus habitaciones, que dice: Cave, Dominus videt, ¿no? Atención, o cuidado, Dios ve. O aquellos también famosos versos españoles del siglo XVI, que todos recordamos: mira que te mira Dios, mira que te está mirando,
mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Sin duda que son versos, palabras que hablan de la mirada de Dios. No siempre en el sentido que nosotros queremos recabar de la Biblia específicamente. A veces esa mirada o ese escrutar de Dios ha sido interpretado como una especie de controlador, ¿no? Un Dios que está para controlar la calidad vital, moral, espiritual de cada persona. No es esa la mirada de Dios sobre nosotros que nos cuenta la Escritura. La mirada de Dios es una mirada que siempre, como todo lo que Dios hace con nosotros, siempre es para salvarnos. Es una mirada netamente salvífica. Por eso, si realmente Dios nos mira, en su mirar nos salva. No nos mira para controlar, sino para salvar. Por eso es muy extraño cuando la misericordia de Dios puede ser entendida como una especie de distracción de un Dios que no presta realmente atención a nosotros, ¿no? Que uno puede hacer lo que quiera, total, Dios lo deja pasar como un viejito bonachón, ¿no? Eso sería más abandono de persona que misericordia. La mirada de Dios no es una distracción sobre nosotros. La misericordia de Dios no es una distracción sobre nosotros. Es una mirada atenta a nosotros. Uno lo podría comparar más con un padre, una madre, atentos al movimiento más ínfimo de sus hijos, ¿no? A ver qué hacen, cómo lo hacen, que no se hagan daño, que no se equivoquen. El ver a Dios, el ver de Dios, en nuestra vida, que es su misericordia, se plasma también en cómo nos enseña Él a ver. El Mateo 25, ese final del Evangelio que nos presenta las parábolas de los tiempos finales, Jesús tiene en la parábola de los que irán a la derecha y a la izquierda, una acotación sobre lo que hicieron o dejaron de hacer respecto de Él mismo en los hermanos. En ningún momento se habla de que hubiese maldad de los que no hicieron el socorro necesario, sino simplemente que no los vieron, simplemente que no prestaron atención a eso. Tal vez como el mismo Epulón, o como se llamara el rico, también del Evangelio, que no ve a Lázaro, simplemente es un elemento ya normal, decorativo de la puerta de su casa. La misericordia empieza justamente por ver al otro y también por dejarnos ver por Dios. Tal vez en nuestra vida espiritual podríamos incluso pensar esta especie de espiritualidad de realmente ojos abiertos, como decía Vuelta en algún libro suyo, ¿no? Una mística de ojos abiertos, de dejarnos ver y escrutar por Dios y al mismo tiempo permitirle a Dios que vea por medio nuestro. Pasemos a un segundo momento, que es el tema del perdón. Se me ocurría junto con el tema de la misericordia dar un pasito más que en el tema de la experiencia del perdón recibido y el perdón ofrecido. Porque el perdón justamente es la plasmación tal vez más enérgica y clara de la misericordia. El perdón es el ápice de la misericordia.
La, la misericordia la plasmamos en muchas maneras. Les citaba recién Mateo 25, ahí tenemos un elenco, ¿no? La Iglesia después las ha sintetizado aquellas famosas obras de misericordia. Pero el perdón es tal vez de las formas más altas de misericordia, porque implica no solamente un ejercicio de hecho de la misericordia, sino un aprendizaje. Nadie nace sabiendo perdonar, y todos seguramente tenemos experiencia de esto. El perdón nos cuesta y nos cuesta terriblemente, sobre todo cuando son perdones que no salen de un modo espontáneo, que no nos surgen inmediatamente, sino que tienen que ser muy elaborados. Ahí se pone a prueba la misericordia recibida por nosotros y al mismo tiempo capaz de ser ofrecida. ¿Podemos nosotros vivir mejor el perdón? Somos ministros del perdón de Dios. Y eso nos pone en una situación de una exigencia, digámoslo así, moral, si queremos, mucho mayor. Porque teóricamente somos, perdón la palabra, no sé si es la mejor, pero somos como profesionales del perdón de Dios. O sea, somos ministros que otorgamos este perdón a gente que se lo va a pedir a Dios. Nosotros lo hacemos por un sacramento, no es nuestro, lo sabemos bien, no es algo personal mío, pero somos los ministros de eso. Y también nos pone en una situación en donde no nos podemos dar el lujo de que el perdón no tenga realmente en nosotros una incidencia existencial fuerte. El perdón recibido y el perdón ofrecido. Existe lo que podríamos llamar una especie de dinámica del perdón. En esto se ha escrito mucho, de hecho hay talleres sobre el perdón por muchos lugares, una muestra más de que hoy necesitamos perdonarnos mucho, socialmente, familiarmente, personalmente. Lo que quiero plantear es el perdón desde los dos lados. El perdón desde el lado del ofensor y el perdón desde el lado del ofendido. Uso este término porque es el que usualmente usamos también en nuestro lenguaje, incluso en el Padre Nuestro y en el lenguaje clásico también de la reconciliación. Desde el lado del ofensor, ¿qué es lo que pasa? Hay tres cosas. Hay un momento primero, desde el lado del ofensor, que es el arrepentimiento. Es el momento en que el hijo pródigo entra en sí mismo, dice Lucas, entra en su intimidad, en su confianza, con confianza, y se da cuenta, con una luz hiriente, podríamos decir, de que algo no funciona, de que lo que él pensaba que estaba tan genial no le resultó así. Y eso produce disgusto y rechazo. El arrepentimiento inicial siempre está mezclado con el disgusto por descubrirnos así, como ofensor de otros. Por eso a veces es difícil caer en la cuenta de que uno puede ser el ofensor, porque a nadie le gusta ese rechazo interior que produce el sentir que uno ha estado mal. Pero es justamente ahí donde, como dirá Barth en esto de ser Cristo espejo de nosotros, donde el Hijo nos muestra nuestra realidad. El momento del arrepentimiento implica una rotura real del corazón. Sin rotura del corazón
me animo a decir que casi no hay arrepentimiento real. A los curas nos suele molestar, por lo menos a mí, cuando la persona viene a la confesión y se declaran absolutamente inocentes, ¿no? Vengo a confesarme porque es el primer viernes, pero en realidad no tengo pecados, ¿no? Y es una cuestión recurrente. Nunca hay pecado. Lo sabemos que en gran medida a veces es falta de poder escrutar, de poder mirar, de poder observar un poco el interior. Pero igualmente superficial es cuando hacemos arrepentimientos que son igualmente irrelevantes, cuando hacemos listados de pecados de los cuales no sentimos ninguna culpa, no sentimos ningún arrepentimiento, no hay una rotura del corazón. Y son esos pecados que van y vienen en la vida repetidas veces sin nunca alcanzar un real deseo de conversión. No hay arrepentimiento ahí. Del lado del ofensor tiene que haber un arrepentimiento real y eso significa que se me rompe el corazón por lo que hago, como el hijo pródigo. Alguien hablaba que en este tiempo sufrimos de una neurosis de la inocencia. Probablemente lo han escuchado, que esto de que somos casi patológicamente inocentes. Antes hacíamos el hincapié sobre unas situaciones extremadamente culpógenas siempre. Hoy nos hemos ido para el otro lado. Los culpables siempre están afuera. Son el gobierno, el partido contrario, el vecino, los padres, el obispo, la iglesia, el párroco de la parroquia al lado, el vicario que tengo o el párroco que tengo. Pero son siempre los demás. Pocas veces llegamos al punto de decir, no, soy yo. Soy yo. A la rotura del corazón donde me diga a mí mismo, tengo que volver a una situación distinta de la que estoy. El segundo momento del lado del ofensor, aparte de este primer arrepentimiento, es lo que conocemos muy bien por el Evangelio, que es la conversión, la metanoia, le va a decir el Nuevo Testamento. La metanoia que implica un real cambio de vida, ¿no? Lo hemos estudiado en nuestras materias bíblicas siempre, ¿no? La metanoia no es un cambio superficial, no es un cambio de momento, sino que es la dirección repensada, reorganizada de toda la vida. Por eso es que toda conversión está acompañada de una reparación. Y acá quiero hacer un punto. La reparación siempre es algo que hago porque necesito mostrarle a Dios, mostrarme incluso a mí mismo, que mi conversión es auténtica. La reparación no es el condicionante para que Dios nos perdone, no es que nos perdona después de la reparación, no, Dios nos perdonó antes, o como a Zaqueo antes de que quiera repartir sus bienes, o a la pecadora antes de que pueda demostrar que realmente no va a vivir lo que vivía antes. La reparación en realidad nos hace bien, por eso la hacemos. No estamos equilibrando ninguna balanza cósmica con Dios, ni mucho menos que Él necesite de esa reparación para que algún tipo de equilibrio mágico vuelva a su orden, sino que nos hace bien reparar. Nos hace bien decir, realmente estoy convirtiendo mi vida. Y por eso estoy dando signos externos de esa conversión. La reparación en el fondo siempre es para nosotros.
Dios nos pide reparación para que también nosotros podamos decirnos a nosotros mismos de verdad esto está funcionando, esto es de verdad, este pedido de perdón y este arrepentimiento están en el cauce correcto. Y por último, esta conversión se hace también confesión. Es interesante que en la práctica católica nadie se absuelve a sí mismo, ¿no? En una confesión. Necesitamos ser absueltos. Necesitamos que otros nos absuelvan. Y digo que es interesante porque es el momento en el que también nosotros pedimos perdón de nuestras ofensas públicamente. La doctrina del sacramento, sabemos que recibimos de por sí ya el perdón de Dios cuando nos hemos arrepentido, pero necesitamos confesarlo. Esto no es una especie de control eclesial como algunos maliciosamente plantean hoy, que la confesión es una especie de lugar donde controlar gente. Necesitamos decirlo. De hecho, en algunas confesiones, la Iglesia luterana tradicional lo mantuvo, una cosa parecida al sacramento de la reconciliación, después de la reforma de Lutero, pero algunos que habían abandonado esta práctica, es llamativo como en algunos lugares han vuelto a algo muy similar a lo que nosotros tenemos como una reconciliación sacramental, por la necesidad de confesarnos mutuamente nuestros pecados, para pedir a Dios también su indulgencia sobre nosotros y pedir perdón a la comunidad sobre nosotros. La confesión es un momento importante del ofensor, de poder decir en qué se equivocó. Por otro lado, quisiera ver también brevemente tres cosas del lado del ofendido, llamémoslo así, ¿no? ¿Por qué esto? No tanto del lado de Dios como ofendido por nuestros pecados, sino que a veces uno es destinatario del pecado de otros, es decir, de una ofensa, y por lo cual ahí es donde también se aplica la misericordia. Cuando tenemos que avanzar en un perdón respecto de una ofensa recibida. El primer punto, que nadie se puede desinteresar de su ofensor. Bien, esto va en contra absolutamente de todas las propuestas que podemos escuchar hoy, y algunas con tintes muy fundadas en la psicología y demás. No me puedo desinteresar del todo del ofensor. Es lo que el Evangelio nos enseña como el amor al enemigo. Si bien tenemos que guardar un cierto criterio y demás respecto a personas que hacen el mal o que nos hacen el mal o que hacen socialmente el mal, eso es cierto, hay que guardar algunos criterios también incluso de distancia, hay que guardar, no me refiero puntualmente a eso, sino a que no me puedo desinteresar absolutamente de la persona que me hizo mal. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué significa esto? Hoy en día escuchamos como una cosa absolutamente aceptada esto de la categorización de personas como tóxicas, ¿no? Tal es la persona tóxica, tal es el tóxico, tal es la tóxica. A veces referido a situaciones de pareja, pero a veces referido a situaciones de relaciones en general. Incluso en las parroquias aparece este lenguaje. ¿Qué le estamos diciendo con eso? Que del tóxico hay que alejarse, ¿no? El tóxico me enferma, me
quita vida, entonces simplemente lo tengo que eliminar de mi horizonte. En ningún lugar del Evangelio encontramos una propuesta semejante, una cosa así. Si Jesús se hubiera alejado de los que hoy categorizamos de tóxicos, se hubiera acercado muy poca gente seguramente. No me puedo desinteresar del todo del ofensor. Aunque yo no vaya a ser su amigo, aunque no vaya a incluso poder tener una charla madura, en algunos casos tampoco la puedo tener, no me puedo desinteresar de él. Volvamos a la parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso. En el Padre vemos a alguien que no ve a su hijo, al menor, como tóxico, sino que lo ve como hijo. Mientras que el otro, el hijo mayor, ve a su propio hermano justamente como alguien que, para equilibrar la ofensa supuestamente infligida a su padre, se le debería quitar todas las prerrogativas de hijo. No se lo debería recibir en la casa, no se debería hacer fiesta por él, ni mucho menos. Ahí tenemos claramente cómo Dios ve a los que nosotros consideramos tóxicos. Desde el lado del ofendido, está bueno preguntarnos, ¿cómo veo a los demás cuando me ofenden? ¿Cómo administro mis afectos, mis pensamientos, incluso mis acciones respecto de las personas que me hacen daño? La segunda cosa respecto del ofendido es que al ofendido le corresponde el primer paso en el perdón. Y esto es tremendamente difícil. En nuestra concepción normal, habitual, y no de ahora, de toda la vida, siempre solemos pensar que el ofensor es el que tiene que venir a pedir perdón, porque es él el que ha desequilibrado, digamos, la cosa. El ofendido, por ser tal, debería esperar de brazos cruzados el pedido humillado de perdón del otro y ver si se lo va a conceder en última instancia. ¿Cuál es el modo de Dios? Vemos que es justamente lo contrario también acá. Dios no siempre espera que nosotros vayamos. Sí quiere de nosotros movimiento, pero la iniciativa la tiene Él. ¿Por qué en el ofendido existe una mayor responsabilidad para el primer paso? Porque se supone que es quien todavía maneja los criterios del Evangelio. Si el ofensor ha pecado, si el ofensor está a oscuras, si el ofensor ha perdido el rumbo, lo que fuera, por lo cual ha cometido su ofensa, pensemos en el hijo pródigo de vuelta, bueno, justamente el ofendido es el que teóricamente está bien. El ofendido es el que está en mejor situación espiritual, emocional, ¿no?, psicológica incluso podríamos decir, para poder ofrecerle al otro la posibilidad del perdón. Por eso es que siempre la iniciativa del perdón recae mucho más en el ofendido que en el ofensor. Aquello de Romanos 5, cuando todavía éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. Cuando todavía estábamos en situación de ofensores, Dios nos dio su prueba más grande de que se quería reconciliar con nosotros. Dio el primer paso, el más decisivo. Por último, del lado del ofendido, existe también
la posibilidad o la capacidad de lo que llama algún teólogo la verificación de la autenticidad del arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que es verdad que también el ofendido puede y debe verificar la autenticidad de ese arrepentimiento. Así como Jesús pudo verificarla en Zaqueo, viendo gestos concretos, también el ofendido no suplanta la libertad y la responsabilidad del ofensor. El ofensor, si ha cometido una falta, tiene que ser responsable de la falta. Y el ofendido no siempre puede sustraer al ofensor de eso. Si ha cometido un pecado grave, debe hacerse cargo de ese pecado. Si implica ciertas consecuencias, el ofendido muchas veces no puede sustraer al ofensor de eso. Es parte de la madurez, ¿no? de hacerse cargo de las propias acciones. Pero también puede acompañar y verificar ese arrepentimiento en el transcurso de la vida. Tal vez en nuestros presbiterios esto es posible desde la fraternidad sacerdotal. Muchas veces cuando se dan situaciones de ofendido y ofensor, es bueno continuar un camino de relación, no para controlar al otro, sino para acompañarlo en ese camino también de arrepentimiento y conversión, cuando es uno el que ha sido el ofendido. La propuesta entonces para esta jornada, desde estos dos lados, de la misericordia por un lado, del perdón como una plasmación muy concreta de la misericordia, y junto con este video les voy a acercar luego también una pequeña hojita con alguna propuesta para la oración breve y que espero que les ayude a todos. Que tengan un provechoso día de ejercicios. Que les vaya muy bien. Un cariño para todos. Rezamos por el retiro también el lunes que viene. Que les vaya muy bien.